El gobierno, ante el auge del dengue en el país, ha determinado la realización de un operativo a nivel nacional. Ese operativo tiene como cabecillas, inclusive, a los diferentes ministros del gabinete del gobierno central, dada la necesidad de paliar, de disminuir y si es posible eliminar las causas primarias que originan el dengue. Ahí vimos al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, encabezando esos operativos y a todo el funcionariado del gobierno. Ahí vemos las imágenes. Esto es de fumigación. Fumigando, sí. Fumigando. Yo pienso que ese operativo puede surtir un efecto positivo. La época lluviosa que hubo tiene mucho que ver con el agua. Hay tres elementos básicos, Agustín. Sí. La primera es la educación. Sí. La educación cívica. La conciencia de que hay que impedir los criaderos de mosquitos. Y una de las formas de impedirlo es no acumulando aguas en recipientes, en gomas, en fin, como ocurre muchas veces en los patios, en las casas, sobre todo en lugares vulnerables, ¿no? En los barrios donde hay mayores niveles de hacinamiento. Porque el Aedes aegypti, exacto, precisamente es en aguas limpias y dice que son femeninas, mosquitas. Entonces, creo que hay que desarrollar, claro, tiene mucho que ver con las condiciones sociales, económicas de la población, en barrios marginados, en barrios donde hay contaminación. Las cañadas, en fin. Ese es un proceso. El dengue es endémico, es decir, no es un asunto de esta temporada, sino que tiene muchos años presentándose en el país. Entonces hay que combatirlo y yo creo que la ciudadanía puede ayudar en esto. Y cuando ya no hay otra cosa que eliminar los recipientes, eliminar los criaderos y la fumigación, pero ya eso en la parte ya operativa. Lo esencial sería en la parte preventiva, evitar el dengue. Yo pienso que tenemos que planificar políticas públicas, porque es una enfermedad, como dijo Radamés, endémica y cíclica, que viene todos los años en esta temporada de lluvia y de calor. Entonces el país tiene que crecer, tiene que institucionalizarse y que hayan planes preventivos que corresponden con la educación para enfrentar este tipo de problemas y mitigar los efectos a su mínima expresión. Así es. Miren, un informe de la ONU revela que las bandas armadas de Haití están comprando armas procedentes de Estados Unidos y de la propia República Dominicana. Esta es una denuncia sumamente preocupante, sobre todo la venta de armas desde aquí, desde República Dominicana. Es como si estuviésemos afilando cuchillos para nuestra propia garganta, porque esas bandas no creo que sean muy proclives a la solidaridad, a reconocer la solidaridad que ha tenido la República Dominicana con Haití. Más bien esas bandas son separacionistas y liquidacionistas con relación a la República Dominicana. No tienen unos propósitos de hermandad, de solidaridad, de buena vecindad con la República Dominicana. Entonces, hay que... Bueno, pero se ha acusado al expresidente Martelly de ser financiador de las bandas, a él y a un grupo de legisladores. Esa es una acusación que hace las Naciones Unidas, preocupante. Estamos hablando de un expresidente que fue declarado por el expresidente Leonel Fernández, fue reconocido con la
con la orden de Duarte Sánchez y Mella. Imagínense ustedes. Bueno. ¿Ustedes no recuerdan que fue Leonel Fernández reconoció a Martelly con la orden de Duarte Sánchez y Mella? ¿Tú recuerdas, verdad? Sí. Agustín, no es un asunto, porque como tú lo dices, tal vez fuera gente legal, también son bandas delincuenciales desde este lado las que trafican esas armas con esas bandas haitianas. Y hace tiempo que aquí se está denunciando que O sea que hay nexos, hay conexiones entre esas bandas de allá y bandas de aquí. Sí, se ha estado denunciando que en los cubos de comida que vienen de Estados Unidos se está traficando armas. Pero aquí también se han agarrado varios alijos de armas. Recuérdese que aquí hubo varios jóvenes que estuvieron presos por tráfico de armas y de dinero y que después de que eran de familia muy respetada y lo soltaron, no obstante la queja de Jenny Berenice, que era la representante. Sin duda alguna que es una situación difícil la que se crea y Estados Unidos ha estado hablando de intervenir esa situación de la banda, porque allí no va a haber orden si no se aprehende a las bandas. Para no decir otra palabra, ¿verdad? Sí. Bueno, colateral con eso, un grupo de comisionados de la OEA estuvo visitando el territorio de la frontera y en especial la zona donde se está construyendo el canal para desviar el río Masacre. Esa misión de la OEA va a rendir un informe a la presidencia o a la Secretaría General de la OEA y vamos a ver qué resulta de esa inspección. La gente tiene la población tiene poca fe, creencia en lo que pueda la OEA resolver en cualquier asunto, porque es una organización con mucho descrédito. Pero yo creo que es importante que ese organismo vea de primera mano lo que está pasando en la frontera. Bueno, ha ocurrido una situación, es que ellos se han limitado al lado dominicano. Ellos no visitaron el lado haitiano. Se estaba alegando que el Estado de Haití no les reciprocó la comunicación invitándolo a que fueran, y por eso ellos no cruzaron del otro lado. Pero entonces la visita se queda a medias. Así es. Radamés, las elecciones de Ecuador y las que hay hoy en Argentina, ¿cómo tú la ves en el contexto de la situación política latinoamericana? Bueno, en el caso de Ecuador, aunque el correísmo, el partido de Correa, es el partido mayoritario, sin embargo, el escenario de una segunda vuelta siempre permite que todos se unan contra Correa, y eso ha ocurrido ya en 2 ocasiones, en varias ocasiones. De manera que ahí tenemos un joven conservador, hijo de un gran empresario de Ecuador, apellido Noboa, con apenas 35 años. Veremos a ver lo que pasa. Aunque alguien me recordaba, sobre todo el politólogo de este programa, Luis Felipe Taveras Mercedes, que es 1 año y pico, que es un gobierno efímero prácticamente. Para completar el periodo de Lazo. Para completar el periodo de Lazo, de manera que habrá elecciones dentro de 1 año y medio posiblemente, ¿no? De manera que... Es poco lo que en 1 año y medio se puede hacer para... Sí, no hay un país que tiene serios problemas económicos, políticos, azotados por las bandas del narcotráfico. En fin, con serios problemas. Veremos a ver qué pasa en este 1 año y medio de este gobierno, podríamos llamarle efímero prácticamente. Sí, pero constitucional. Sí. Yo estuve viendo el último debate entre Daniel y Luisa, y Daniel admitía que empresas de su padre han tenido vínculos con narcotraficantes. Porque Luisa se lo señaló en el debate, sí. El caso de Argentina, con un candidato ultraconservador, Javier Milei, y que tiene un 35% de las preferencias electorales, seguido de un izquierdista
con un 30%, y hay una tercera candidatura conservadora de una dama Patricia Burri. que anda por el orden. Massa es el que está en segundo lugar. Sí. Massa, sí. Massa es peronista. Sí, pero también ahí se nota que no habrá triunfo en primera vuelta. Parece que no. Y bueno, lo que está pasando con Milei es un caso. Milei se ha roto todos los récords. Bueno, hay un libro que se escribió sobre él que le decía, llamado El Loco. El loco. Sí, bueno, ustedes lo ven, las cosas que plantea. Es un libertario, como le llaman, es un tipo ultraliberal que está planteando cosas increíbles. Uno se pregunta cómo es posible que este hombre, con cosas tan irracionales como lo que está diciendo, no tiene la menor racionalidad ni económica ni política. O sea, y si él llegase al poder, lo que va a provocar es un gran caos, porque su discurso es un discurso catastrofista. El Milei, miren la cara de ese personaje. Trump le queda chiquitico, ¿verdad? Sí, no, es muy... se fue al extremo, es más extremista que Donald Trump y que Bolsonaro. Él está planteando cerrar el Banco Central, por ejemplo. Está planteando el tráfico de órganos, tiene un pleito con el Papa Francisco. O sea, le ha hecho todo tipo de acusaciones al Papa Francisco, que como sabemos es de origen argentino. En fin. La dolarización de la economía. Sí, yo digo, ¿cómo es posible que un personaje que esté planteando cosas que no son posibles, muchas de ellas, aplicarse en la realidad, porque se va a enfrentar al status quo argentino, tenga ese nivel de preferencia? De popularidad. Pero estamos hablando de un 35%, lo cual indica que él no tiene una mayoría absoluta. Entonces está enfrentado contra Massa. Massa representa lo que es el partidismo político, el peronismo. Vamos a ver hoy domingo 22 de octubre, qué va a pasar en las elecciones. Estamos hablando en la mañana del 22 de octubre. ¿Qué se va a imponer si la antipolítica? Porque él está también jugando a la antipolítica. A la antipolítica. Sí, eso está de moda en muchos políticos modernos que quieren, la gente está disgustada por el comportamiento del sistema de partido, ¿verdad? Sí. Y aparecen los redentoristas, ¿no? Sí. Ese es un nuevo discurso que se opone a todo. Los famosos outsiders. Sí, exacto. Y entonces... Otro Bukele. Efectivamente. Entonces, vamos a ver qué se va a imponer si la estructura fuerte del peronismo, que sabemos que es una estructura tradicional muy desacreditada. Con desgaste. Sí, con mucho desgaste, pero es una estructura partidaria que en el día de hoy podría quedar en segundo lugar y luego darse la segunda vuelta entre Milei y Massa. Bien. Yo estuve viendo a Atilio Borón, un análisis que hacía en una escuela de formación política en México, y sostenía que las cosas en Argentina son inciertas a partir de los planteamientos que señalaban ustedes que hace Milei y la incertidumbre de la gente que ya no confía en lo tradicional, con la agravante de que Massa, que es el ministro de Economía, es un personaje conservador. Y entonces, en una segunda vuelta... Pero ante Milei, lo han puesto a la izquierda. Sí, ante Milei. En una segunda vuelta, probablemente a Patricia Burri, que es de la gente de Macri, se le atribuyen las encuestas un 25%, y es muy probable que esa gente en una segunda vuelta va a votar por Milei, que no van a votar por el peronismo, porque son antagonistas de toda la vida. Entonces, parece que la loquera va a cuajar en Argentina, a partir del panorama que tenemos. Señores, nos están escribiendo del ayuntamiento del municipio de Laguna Salada y nuestra amiga licenciada Mabel Ramos, que escucha y ve el programa todos los domingos,
y que es la presidenta del comité organizador, nos habla del torneo. ¿El comité organizador de qué? Del torneo de baloncesto municipal. Ah, ok. De Laguna Salada. De Laguna Salada. Que empezó ayer, 21 de octubre, y termina el 17 de diciembre, con 4 equipos participantes, con unos nombres que... Rarísimo, ¿no? Muy raros, no, graciosos. Los Intocables, los Necios, los Pumas, los Sagas. Los nombres de esta época. Son unos nombres muy interesantes. Sí, sí. Así es que gracias a Mabel por escribirnos y señalar la sintonía. Laguna Salada es uno de los 3 municipios de la provincia de Valverde. Valverde, sí. Señores, vamos a la pausa.